acerca del tema de mitosis y meiosis. Es importante, antes de hablar de este tema, tener claro lo que es un cromosoma, recordando lo que se explicó en clase, que dentro del núcleo de una célula se encuentra el material genético, material hereditario, y dentro de él se encuentran unas hebras o fibras llamadas cromatina, que durante el proceso de división celular se van a condensar o compactar y convertir en cromosoma. El cromosoma en realidad es una estructura compactada y la cual está formada por diferentes estructuras o partes principales que juegan un papel importante dentro del proceso de división celular. Un cromosoma está formado por un centrómero, tiene banda o tiene genes, brazos cortos, brazos largos, está los cinetocoros o los centrómeros, que en realidad van a jugar un papel importante durante la mitosis y la meiosis. Todas las células provienen de células persistentes, quiere decir que se originan constantemente. En los organismos celulares, los procesos de división celular, ya sea mitosis, permiten originar un nuevo individuo. En el caso del ser humano, lo que permite son generar o regenerar células muertas o tejidos y permite que aumente la cantidad de células en el organismo. Ya que en el cuerpo las células entran o pasan por un proceso llamado apoptosis o muerte celular, que permite que cuando una célula se encuentra afectada o algún agente externo pueda de manera automática destruirse y su lugar es ocupado por otra célula que se origina nuevamente. En realidad todas las células pasan en el cuerpo por un proceso llamado ciclo celular. El ciclo celular es parecido a un reloj biológico, el cual se clasifica en dos partes, interfase y división celular. La interfase se divide en tres fases. Fase 1 o fase de crecimiento, la primera, fase S o fase de síntesis, o fase 2 o segunda fase de crecimiento. Y por último tenemos el proceso de división celular, que puede ser mitosis o meiosis. En el organismo del cuerpo humano, las células pueden ser somáticas o pueden ser sexuales. Las somáticas se refieren a todas las células que forman parte del cuerpo. Las sexuales, como muy bien lo dice, son las que son originadas simplemente por el sistema reproductor. En el caso de la dama sería el óvulo y en el caso del varón sería el espermatozoide. En el ser humano está formado por 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. De estos 23 pares, 22 son considerados autosomas, o sea que son consideradas todas las células del cuerpo, y un solo par es el cromosoma sexual. Es el que representa el género del individuo, ya sea en el caso de las damas XX o en el caso del varón XY. El proceso en realidad de mitosis es un proceso de división celular que permite originar dos células hijas con la misma cantidad de material genético que la célula original o la célula madre. En realidad la palabra mitosis se deriva del griego, que significa hilo o hebra. En realidad este proceso se divide en cuatro etapas principales, que sería profase, metafase, anafase y telofase. Y en realidad cuando la célula entra en este proceso, lo que permite es, primero, la célula madre durante el proceso de división celular, en este caso mitosis, la cromatina se condensa, se compacta y se convierte en cromosoma. Posteriormente la membrana nuclear en la primera etapa de la mitosis, profase, empieza a desaparecer, el uso mitótico empieza a formarse, los centríolos, y posteriormente en la siguiente fase, este cromosoma se va ubicando en el centro, en la línea del ecuador de la célula, y por las cromátidas hermanas del cromosoma se separan hacia los polos opuestos. Posteriormente, y llegada a la fase o la etapa de la anafase, se empieza a presentar una hendidura a nivel de la célula, en la cual garantiza que la célula se prepara para dividirse en dos células hijas, cuyo resultado final serían dos células con la misma cantidad de material genético o cromosoma. En este caso sería 23 pares de cromosomas cada célula, y las células serían diploides. ¿Por qué diploides? Porque cada célula va a presentar un par de huevos de cromosoma. Por eso se le llama, en este caso se le dice que es diploide. Ahora, posteriormente, la célula va a entrar en un periodo de interfase, es un periodo de reposo que permite que la célula pueda descansar para posteriormente prepararse para entrar en la siguiente etapa o fase, que sería la meiosis. La división celular varía dependiendo del tipo de células que sean,
por ejemplo, ya sea animal o vegetal. Por ejemplo, en las células vegetales no existen centriolos, y en el animal sí las presenta. De igual manera, existen otros mecanismos que ocurren de manera diferente en cada una de estas células. Como podemos observar en el siguiente diagrama, podemos observar las diferentes etapas de la mitosis. Podemos observar cómo los cromosomas ya compactados se van ubicando, como les dije anteriormente, en la línea ecuatorial o en el centro de la célula, y se prepara para ser alados por el uso mitótico, y a través de los citocoros que se encuentran en los cromosomas hacia los polos opuestos, donde posteriormente se van a separar. Y el resultado final podemos observar lo que son dos células hijas diploides. Posteriormente a esta etapa, la célula entra en otro proceso de división celular llamado meiosis. En realidad, la meiosis lo que va a garantizar que al final se pueda originar cuatro células hijas haploides, o sea, no con un par de cromosomas, sino se puede decir, con uno de los juegos de cromosomas. En realidad, la meiosis garantiza que se puedan producir los gametos sexuales en el hombre y en la dama, o sea, que la producción de espermatozoide y óvulo se pueda dar. Ahora, la meiosis tiene que ver directamente con el proceso de gametogénesis, que es lo que garantiza que los gametos se originen. Ahora, en realidad, la meiosis se deriva del vocablo griego que significa disminuir. Por eso que en realidad se reduce a la mitad. La meiosis como proceso se divide en dos etapas o fases, meiosis 1 y meiosis 2. Cada una con características propias. Por ejemplo, si hablamos de la meiosis 1, ocurren las cuatro etapas principales que ocurren en la mitosis, con la diferencia que sería profase 1, metafase 1, anafase y telofase 1. Y en este caso, lo que se va a ir hacia los polos, a diferencia de la mitosis, son los cromosomas homólogos. O sea, un par de cromosomas es lo que va a irse hacia los polos opuestos, separados por el uso meiótico. Una vez termina la telofase 2, automáticamente entra en la siguiente etapa, que es la profase 2. En este caso ya tenemos dos células resultantes hijas formadas, y estas son las que van a entrar en el proceso de división celular o segunda etapa de meiosis. Aquí no se separan, automáticamente no se van a separar los cromosomas homólogos como pasa en la meiosis 1. En la meiosis 2 lo que se va a separar automáticamente es, al igual que la mitosis, se van a separar por las cromátidas hermanas. Y igual ocurre que la mitosis, la membrana nuclear desaparece, los centriolos se ubican en los polos, el uso meiótico aparece, y posteriormente son separadas por los cinetocoros, y teniendo como resultado final cuatro células hijas. Como podemos observar en el siguiente esquema o diagrama, podemos observar las diferentes fases de la meiosis, y podemos observar lo que acabamos de explicar ahora. Importante tener claro que para poder comprender cada una de estas etapas tenemos que tener claro lo que es un cromosoma y las estructuras que mencioné al principio de la explicación de este tema que posteriormente o que nosotros pudimos explicar en clase. Muchas gracias.